acuérdense que la importancia que tiene es que es una muerte celular controlada. Nada se queda libre, como en el caso de la necrosis. Se forman los cuerpos apoptóticos y ahí es donde llega la depuración, la limpieza, el famoso clearance, que hace el sistema inmunológico y por eso no queda nada libre, teóricamente. Pero ahora estamos viendo que sí pueden quedar no solamente vesículas libres, sino partículas mitocondriales libres. Y dentro de ellos es el ADN mitocondrial, que pues sirve para muchos procesos de mensajería. Entonces eso ahora que ya sabemos con más recientemente, ya no vamos a decir, muchas de las enfermedades degenerativas están relacionadas con la disfunción mitocondrial. Está relacionada con la liberación, la destrucción de la mitocondria, es cierto, la liberación de ADN mitocondrial y la presencia de material de la mitocondria, material genético, material proteico, material lipídico, que quedan incluidos en vesículas, formando pues vesículas de diferente dimensión y dentro de los cuales se incluyen pues a los exosomas. Este artículo, que es del 2016, nos habla que la mitocondria no conoce límites, dice. La mitocondria no conoce límites. Que hay transferencia mitocondrial intercelular. Esto lo habíamos platicado un poquito en relación con lo que hacen las células mesenquimales, la terapia celular. Y se maneja pues que desde transferencia de organelos hasta fusión y diferenciación en células de un tejido en degeneración, por ejemplo, en las articulaciones, los condrocitos, los osteocitos que están en degeneración, pueden ser reactivados o bien puede ser acelerada su destrucción. Todo depende de lo que se esté presentando ahí en el tejido y la posibilidad de regeneración que aún tenga dependiendo de la matriz que quede, la matriz extracelular, para que se conforme un microambiente que favorezca la inserción y diferenciación de estas células dentro de ese tejido, o bien la sustitución, o sea, porque esas células que se están introduciendo pues son primitivas, tienen la capacidad de diferenciarse pues en lo que haga falta ahí, fibroblastos, osteocitos, osteoclastos, de la matriz ósea, lo que sea. El medio ambiente le dictará, porque acuérdense que es justamente esa interacción lo que determina esos mecanismos. Entonces también se ha visto la fusión que hay en las proyecciones de las células primitivas con células diferenciadas y cómo se establecen mecanismos físicos de interacción y que tienen unas dimensiones que les permiten intercambiar pues organelos, no solamente partículas, sino las mitocondrias pueden pasar de un compartimento a otro y pues renovarse, regenerarse a través de los procesos de fisión y fusión. Eso es un aspecto que está muy estudiado por el beneficio que se sabe que aportan estas terapias de aplicación de células madre.
y pues ya en el eh, organismo se pueden encontrar las vesículas que contengan a mitocondrias o bien que contengan fragmentos de mitocondrias o el ADN mitocondrial, por ejemplo. Entonces aquí nos dice que estas vesículas tienen de 50 a 150 nanómetros y son de origen endocítico. ¿Qué quiere decir? La endocitosis, o sea, aquí tenemos cómo se conforma un endosoma. Hay deformación celular, que se acuerdan que todo esto es bien complejo, que si la clatrina, que la caviolina, todos son procesos de señalización. Y entonces ya se conforma bien el endosoma y pues puede expulsarse o bien puede quedarse integrado aquí a la célula, en fin, todos son mecanismos ahora de recambio de material que se genera entre las células. Entonces son mecanismos ya bien analizados y que pues nos vienen a explicar muchos de los procesos que vemos de reparación celular, de regeneración celular, y pues cuántas veces no les he comentado que nunca se den por vencidos, no digan esto ya está desahuciado, ya no hay nada que hacer, siempre hay muchas cosas que hacer porque las células tienen mecanismos de autorreparación que no nos conocemos todavía. Esto es bastante reciente y pues sí, está muy bien aplicado ese término de que las mitocondrias no conocen límites, ¿sí? Ellas resuelven innumerables procesos y pues es bien importante conocerlo para poder imaginarnos qué le podemos hacer a esos pacientes. Todavía hay mucho que hacer cuando digan, no, es que ya nos dijeron que mi papá o este paciente ya está desahuciado, que ya no hay nada que hacer. Pues ustedes mentalícense y digan, bueno, ellos ya se dieron por vencidos, vamos a ver nosotros qué podemos hacer. Sí, eso es una muy buena mentalidad, que eso ya desde planteárselo al paciente y al familiar, le damos otro sesgo, y ya no están vencidos como ya venían vencidos. Y la parte emotiva, la parte de darles una esperanza, eso los levanta muchísimo. La parte emocional es fundamental, pero conociendo todo esto a nivel molecular, pues podemos decir, no, todavía hay mucho, mucho que se puede hacer. Ujú. Entonces, por eso es la importancia de conocer todo esto a nivel molecular. Y sí, es complicado porque hay que meterle mucha imaginación. Y pues tristemente en la actualidad, como todo no los resuelve el aparatito, ya resulta poco desarrollo de la imaginación, porque todo lo vemos, todo lo tenemos aquí y nos los hace la computadora, nos los hace el teléfono, nos los resuelven de fuera. Y entonces está bloqueada nuestra capacidad de imaginación. Y todo esto es pura imaginación, porque no lo podemos ver, se puede comprobar de manera indirecta y en base a esto se establecen esos modelos teóricos. Todos estos son modelos teóricos fundamentados en pruebas indirectas, pero la respuesta del paciente no los viene a comprobar, ¿sí? Cuando hemos visto ahí al pirofosfato de tiamina que entra a la mitocondria y que el ciclo de Krebs se arranca, ¿no? Pero lo vemos en el paciente y vemos cómo se
modifican todos los factores dependientes de esas reacciones y entonces se desarrollan todos estos modelos. Pero todo esto es imaginación. Todo esto, pues sí se ve a microscopía electrónica, muchas cosas, pero las interacciones, pues ahora con los microscopios estos de fluorescencia, con la inmunocitoquímica, los marcadores, con las técnicas de ultracentrifugación que se separan las estructuras y luego las podemos hacer reaccionar y vemos las interacciones bioquímicas, todo eso nos lleva a imaginarnos todo lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Pero sí es mucho, mucho de imaginación, ¿sí? Entonces aquí nos dice que está una mitocondria que está dañada, pero sin embargo no está depolarizada todavía. Entonces ahí hay mucho que hacer. Si no está alterada su polaridad, entonces las proteínas todavía pueden interactuar y pueden echar a andar el mecanismo de formación de las vesículas que lleven los componentes mitocondriales y entonces esto va a repercutir en los tejidos lesionados y va a echar a andar el mecanismo de reparación y las mitocondrias se siguen dividiendo y se siguen intercambiando su material genético para no perder funciones. Ellas mismas se están autorregulando, ellas mismas se están autoevaluando. Esa es la dinámica mitocondrial y cuando ellas mismas se reconocen que ya no van a rendir, entonces entran los procesos aquí, cambia la polaridad de la mitocondria, se une, esa es la señal para que se una la ubiquitina. ¿Se acuerdan ustedes que donde quiera hay la proteína, que es la que marca que ya hay que destruirla, es la que da el beso de la muerte? ¿Se acuerdan? Entonces, esa proteína, cuando se une a proteínas mitocondriales de la estructura mitocondrial, pues la está marcando para que ya entren los mecanismos de destrucción, se forma el autofagosoma que se une con los lisosomas, el lisosoma le vierte las enzimas líticas y entonces eso se va a destruir y vienen los mecanismos de eliminación de detritus o reutilización, porque esto está dentro de la célula. Entonces puede haber mitofagia sin que haya autofagia. O sea, nada más la mitocondria es la que se va a destruir, pero el resto de los organelos no se destruyen y entonces esa célula continúa en buenas condiciones porque ya se destruyeron las mitocondrias que estaban lesionadas. Y pues este artículo del 2022 nos habla de esa dinámica mitocondrial, que es la mitofagia y los contactos que establece la mitocondria con el retículo endoplasmático, que ya lo vimos también en otras presentaciones, la interacción de la mitocondria con el núcleo y con el retículo endoplasmático para estarse autocontrolando. Todos los organelos se mantienen en comunicación a través de mensajeros químicos o a través de contactos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en la membrana externa mitocondrial, todas las moléculas de la membrana externa interactúan pues bien con el retículo, bien con el núcleo, bien con otros organelos, el aparato de Golgi también? Aquí lo veíamos con los lisosomas, ¿no? Aquí tiene que interactuar con los lisosomas. Y todo eso es a través de proteínas que están empotradas en la membrana y que se activan o inactivan. Aquí está por un proceso de fosforilación, pero hemos visto que si la metilación, que si la hidroxilación, en fin, son interacciones químicas que
inducen las señales de que algo se active. Por ejemplo, aquí está actuando sobre un receptor, un grupo fosfato, se fosforila y echa a andar mecanismos de, pues puede ser de fisión, de reconexión con otras estructuras o de fusión. En fin, todo es bien coordinado, no es nada al ahí se va a que vamos a aventar una moneda al aire a ver qué sale. No, por eso estamos vivos, por eso estamos en buenas condiciones, por eso tenemos salud, porque cada partícula, la que quieran pensar, está haciendo lo suyo, no está papaloteando, no está, ay, pues a ver qué sale, ay, déjame descansar tantito, ay, es lunes en la mañana, ¿a quién se le ocurre estar ahorita en clase? No, 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 es San Lunes. Ninguna partícula dice eso, ¿sí? Ninguna partícula se hace para atrás. Ay, ve tú, ¿no? Ay, les dices que no pude por esto. No, todo eso son las leyes de la naturaleza, es la disciplina de la naturaleza. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de la naturaleza? Sus leyes y aplicarlas, no nada más decir que se, como les dije la semana pasada, hágase, Señor, tu voluntad en las vacas de mi compadre. Para mí no aplica nada, ¿no? Entonces, no, todo tiene un orden, un sentido, un tiempo, y no podemos estar haciendo quedar mal a quienes están trabajando tanto por nosotros. Imagínense los, pues no sé, incuantificables reacciones que se están llevando a cabo para que ahorita estemos aquí y estemos haciendo esto y no tenemos nada más que agradecer. ¿Y cómo lo vamos a agradecer? Pues haciéndoles el bien, ¿no? No estarles mandando lo que les afecta, lo que les hace mal. Mandándoles hormonas que las retroactiven, que las malactiven, que las desactiven. No, hay que mandarles unas condiciones idóneas, ¿verdad? Ok, pues entonces esto pues viene siendo todavía ya más detallado, cómo hay procesos mitocondriales, que es la autofagia, que se da o se activa cuando bajan los nutrientes, ciertos tipos de nutrientes, cuando aumenta el estrés, y todo esto pues es la activación a través de diferentes mensajeros químicos que nos va a llevar a la destrucción de la célula o bien nos va a llevar a la destrucción nada más de la mitocondria. Todo depende de qué señales le estemos mandando nosotros, ¿sí? Y aquí está la ubiquitina, que es la del beso de la muerte, que nos marca que eso se tiene que destruir, y pues la interacción con los lisosomas, que tienen un pH en serio ácido, porque están ahí todas las enzimas lípicas para destruir todo lo que, pues aquí en toda la célula. O bien, pues nada más tenemos la destrucción de la mitocondria. ¿Y cómo se sabe que esa mitocondria está mal? Pues porque tiene alterado su potencial de membrana mitocondrial externo y o interno, porque ya se dañó el ADN mitocondrial, porque su vida media ya se cubrió, ¿sí? No se oponen a decir, ay, pues déjame otro ratito, ¿no? No, si ya cubrió su vida media, se tiene que recambiar, y todo esto es parte de su ciclo biológico. Las mitofuscinas, pues, son marcadores de la mitocondria
a través de las cuales se puede cuantificar las proteínas que participan en el proceso de la mitofagia. Lo veíamos antes, ¿no? Les dije, una de las proteínas es la del Parkinson, por eso se llama la proteína. Esta forma parte de esa cadena de proteínas que se activan en el Parkinson y que da lugar a la patología mitocondrial. Y entonces estas cuando se acumulan o cuando se pierden, porque son señaladores, son marcadores, ¿sí? Aquí está la Parkin, cuando hay reclutamiento de esas proteínas, pues entonces son los marcadores para que ya se activen los mecanismos de destrucción mitocondrial o celular. Todo está coordinado, no es nada al azar, ¿sí? Y pues tenemos el mecanismo de la destrucción que puede ser dependiente de la ubiquitina o independiente de la ubiquitina, ¿sí? Cuando se anexan proteínas de destrucción, de alteraciones en concentración, en ubicación, en interacción con, todos esos ya factores son reconocidos como alteraciones y entonces viene la ubiquitina para marcarla ya como alterada y entonces entra el complejo de proteínas que van a llevar a la autofagia, ¿no? Y entonces todo esto forma el fagóforo, o sea, es el conjunto de moléculas de que está ya todo el elemento coordinado para su autodestrucción, ¿sí? Se une con el lisosoma y ya va a la destrucción. Entonces puede ser dependiente de la ubiquitina o independiente de la ubiquitina, cómo se llevan a cabo todos esos procesos. Ahora, también se maneja mucho que los mismos metabolitos son los que van rigiendo la función mitocondrial. Eso ya lo hemos visto también en varias ocasiones en las que el sentido el caminito de lo que va ocurriendo lo va marcando los mismos metabolitos, los que están adelante y los que están produciéndose de las reacciones, o sea que ya vienen siendo catabolitos. Eso va determinando la velocidad de la reacción y el sentido de la reacción. El que, por ejemplo, que se vaya hacia glucólisis exclusivamente anaeróbica para la formación del lactato o se descarboxile el piruvato y se vaya hacia la glucólisis mitocondrial. Entonces, todo esto es regido por las mismas reacciones metabólicas. Y entonces, este es un artículo del 2020, nos está poniendo aquí que el lactato está proponiéndose, que ahorita el 2022 seguro ya hay muchos artículos que ya lo corroboraron, que es un elemento que interviene en la biogénesis mitocondrial. O sea que aquí tenemos de la fibra muscular, que es el prototipo de la formación del lactato en la actividad mecánica, ¿no? Pero sabemos que en todas las células se forma el lactato y que pues utiliza la glucosa proveniente del glucógeno, entonces se degrada el glucógeno, tenemos la glucosa que ya se fosfata por la exocinasa y si es de músculo, ahí también tengo si es la exocinasa o es ay, la del hígado.
¿sí? Porque una es la que fosfata y que se supone que es la que impide ya la regreso de la glucosa, pero no, la glucosa no se puede salir porque no hay receptor que la acarree para afuera. Entonces, esta glucólisis es lo que se lleva a cabo en el citoplasma y la lactato deshidrogenasa es la que transforma el piruvato en el ácido láctico y que nos lleva a la acidosis, ¿no? Pero resulta de que también hay una lactato deshidrogenasa mitocondrial. Y resulta que el acarreador de los monocarboxilatos, por eso es transportador de los monocarboxilatos, hay tipo 1 y tipo 4, que son los más estudiados. Entonces, este acarrea al ácido láctico porque tiene un solo carboxilo. ¿Se acuerdan de la fórmula del lactato, no? Su carboxilo es lo que le da el nombre de monocarboxilato, porque hay ácidos que tienen más de un grupo carboxilo. Entonces, este acarreador de la membrana interna mitocondrial es el que induce la entrada de ácido láctico. Está la lactato deshidrogenasa mitocondrial, entonces no es nada más la citoplasmática, y ya aquí en el interior ese ácido láctico induce la expresión del ADN mitocondrial en función de otros factores, que son pues las especies reactivas de oxígeno, que dan lugar a la movilización del calcio, que se modifique el calcio, y entonces eso determina su efecto sobre la biogénesis mitocondrial, porque cuando quitan esta reacción y disminuye el calcio, el lactato intramitocondrial, resulta de que no se lleva a cabo la biogénesis mitocondrial. O sea, hay muchos factores que apuntan y sería uno de los comprobantes de que los metabolitos son los que están determinando las funciones que tiene que hacer la mitocondria. Entonces, el mecanismo sería el aumento de las especies reactivas de oxígeno. Fíjense, las especies reactivas de oxígeno regulan más de 600 genes. Por eso es tan insistente la propuesta de la importancia de las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno mitocondriales y nucleares, porque están regulando a los genes. Puede ser directo o puede ser indirecto a través de echar a andar reacciones químicas, ¿sí? Y pues aumenta la expresión de todos los procesos de la inflamación, estimulando factores de transcripción de la biogénesis mitocondrial, que son estos genes, ¿sí? Que te proporcionan más energía para la contracción en base a la liberación del calcio y a la sinasa moduladora de la concentración del calcio, el transportador de los monocarboxilatos. Todos esos aportes han llevado a la conclusión de que el lactato es un regulador metabólico con efectos directos e indirectos en la biogénesis mitocondrial. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Además de que las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno son señaladores importantísimos, que al lactato, que también lo ponderamos como algo negativo, tiene mucho que ver en los efectos positivos. Y ya para terminar, pues es un resumen de la interacción que tiene que ver lo de fuera con lo patológico, digamos, no, esto es lo normal con lo patológico, ¿sí? Entonces,
se activan muchísimos procesos mitocondriales a través, pues, de mensajeros que vienen desde el exterior de las células, como el DAMP y los PAMP, o del interior a través del ATP, que también nos induce la activación del inflamasoma, de la apoptosis y ROS. Esto lo vimos hace un buen, que vimos dolor y que dijimos que el ATP produce la activación de los nociceptores, y es a través de su unión con receptores específicos. Esto que es parte del ciclo de Krebs, esto que forma parte de la membrana interna mitocondrial, y así sucesivamente. Pues hay muchos aspectos a través de los cuales se deteriora la mitocondria, y pues en la respuesta inmune innata tiene muchísima participación este ADN mitocondrial, que al estar en el exterior induce la activación de procesos que nos van a llevar a la respuesta inflamatoria. Entonces, este es el receptor del ATP. Fíjense ustedes, el ATP se sale y activa receptores específicos que nos van a llevar a la inflamación, ¿sí? Y estas son las rutas que ya hemos manejado muchísimo, activadas por el ARN viral de una sola cadena o de doble cadena. Bueno, es plegado, acuérdense, esto no es así, es la misma cadena que se pliega sobre sí misma. Esto sí es ADN, pero el ARN nunca es así, siempre es una sola cadena, pero plegada sobre sí misma, y echa a andar los mecanismos de señalización que ya conocemos bastante, pero aquí lo están relacionando con el ADN mitocondrial, que echa a andar todo el mecanismo inflamatorio, ¿sí? Y pues la forma de verlo es en los macrófagos. Fíjense ustedes, un macrófago en reposo, y cuando se activa por el efecto de todos estos mecanismos metabólicos, que son los que van a determinar la inflamación, el desarrollo de la inflamación, ¿sí? Así que en los puntos de vista de la mitofagia en las enfermedades autoinmunes, ¿sí? En la inmunidad y en las enfermedades autoinmunes. Así que por eso, acuérdense que le ponemos todo nuestro beneficio del pirofosfato de tiamina. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta plática? Pues que el efecto del pirofosfato de tiamina, si ya de por sí es importantísimo a nivel de la mitocondria intracelular, pues ahora, como tenemos mitocondrias extracelulares saludables y fragmentos de mitocondrias lesionadas, pero el número, ay, no vi en qué artículo nos decía cuántas vesículas con mitocondrias extracelulares por mililitro de plasma, porque de veras es increíble la cantidad de mitocondrias extracelulares que hay. Entonces, el efecto que tiene el pirofosfato de tiamina, pues es ya no nada más intracelular, sino extracelular también. Pues muchísimas gracias. Mm, Listo. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más en un seminario. Mi nombre es Oscar. El día de hoy
estaré con ustedes y bueno, en conjunto con la doctora Benítez. Muy buenas noches, doctora. Hola, Oscar, buenas noches, ya aquí lista. Perfecto. Ahora sí, vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas, mismas que la doctora nos hará favor de contestar. Adelante. Bien. Mm, no hay preguntas, bueno, hasta ahorita no hay preguntas. Nos dice la doctora Beatriz que está muy agradecida con usted por todas toda la información que les da y sin duda alguna como tal agradece la excelente presentación que da. Igualmente, Claudia Díaz, está maravillada con la ponencia y igualmente agradece toda la información que les brinda. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, atentas a que estemos aprendiendo juntos. Yo me comprometo a leer artículos, insertarlos en una información eh, progresiva, gradual, organizada, para que sigamos entendiendo más el funcionamiento del tratamiento. Así que les agradezco mucho que ustedes estén ahí presentes. Bien, Andrea Márquez nos igualmente le agradece y le pregunta, ¿por todo lo que aporta el cargador de mitocondrias servirá? El cargador de mitocondrias, así lo Ajá, pone. así lo coloca. A Por todo ver, lo que aporta el cargador de mitocondrias servirá. bueno, a lo que me refería cuando se habla de esto del cargador de mitocondrias, ¿no? Que dice así cargo en los artículos, es lo que lleva en el interior las vesículas. Las vesículas, como mencionábamos, tienen varias dimensiones de nanómetros hasta algunos micrómetros. Y ese tamaño es lo que permite clasificar las vesículas y por tamaño, pero luego eso correlaciona mucho con lo que tienen en su interior. Evidentemente, las vesículas que tienen mayor dimensión incluyen a mitocondrias completas. A eso se refiere cuando dice lo que están transportando o lo que llevan cargando esas vesículas. Y las más pequeñitas, que son del orden de nanómetros, son los exosomas. Y esos exosomas transportan partículas, ya no transportan organelos como una mitocondria. Pueden llevar partes, fragmentos, partículas pertenecientes a la mitocondria, pero no mitocondrias completas. Eventualmente, de acuerdo a lo que están transportando, pues son muy útiles para la resolución de muchos problemas de la salud. Les comentaba que ahora en lo que se maneja como la terapia regenerativa, se administran células madres, células completas, que se cultivan de manera específica, o sea, se tienen fibroblastos de tal línea o células no, células mesenquimales de cordón umbilical, o células mesenquimales de placenta, en fin, se hacen cultivos y luego se
se concentran y entonces se puede decir, vamos a administrar 20 millones de células mesenquimales provenientes de placenta. Y entonces ya vienen los vialecitos en donde están contenidas esas células. Entonces las células se pueden insertar directamente pues en una articulación o en la columna vertebral, el tejido que se quiera regenerar. Y uno de los aspectos en los que funcionan estas aplicaciones es que las células mismas se pueden diferenciar en lo que es, en el lugar en donde se están insertando. Si es en una rodilla, pues se pueden diferenciar en osteocitos, en condrocitos, en osteoclastos, en condroclastos, dependiendo de los factores que estén ahí en el medio circundante. O bien se pueden aislar de esos mismos cultivos, se separan las células del sobrenadante. Y en el sobrenadante, pues hay muchas moléculas producto de esas células en desarrollo, en cultivo, y se pueden obtener de ahí factores de crecimiento, pues muchas moléculas del suero, muchas moléculas que están produciendo las mismas células. Entonces se hace ultracentrifugación y entonces no se van a poner células completas, se van a poner fragmentos de los que las células están produciendo y que las vierten al exterior en vesículas. Y entonces esas partículas con ese líquido, en ese sobrenadante, se van a ultracentrifugar para separarlas por peso, y el peso corresponde a tamaño de las vesículas, y de esa manera se pueden separar y decir, tenemos vesículas que contienen mitocondrias completas, tenemos vesículas que tienen fragmentos de mitocondrias, tenemos exosomas que tienen ARN mensajero de tal cosa, y así es como trabajan los laboratorios que se dedican a distribuir, porque esa es su función, aislar lo que los médicos van a solicitar de acuerdo al paciente. Este paciente requiere células madre provenientes de placenta. Este paciente requiere de células mesenquimales de cordón umbilical. Este paciente es recomendable meterle exosomas con X tipo de ARN. Esa es la separación de lo que se hace de las vesículas que contienen diferentes fragmentos celulares o como las mitocondrias o partículas provenientes del sobrenadante, del líquido que las células vierten al exterior. Entonces hay una amplia variedad, así, de materia que se puede adquirir de esos laboratorios especializados para poder tratar pues a los diferentes pacientes con este tipo de material. Y pues aquí lo relevante es que se pueden administrar mitocondrias que son pues súper fundamentales para que los tejidos vuelvan a reactivarse y se puedan curar muchos padecimientos. Bien, perfecto. Ahora, Héctor Ramos nos pregunta, en el caso de enfermedades neurodegenerativas, ¿cómo sería el esquema de tratamiento? Para las enfermedades degenerativas, nosotros aplicamos directamente la carcilasa por a través de una venoclisis.
Y pues depende del padecimiento, por ejemplo, el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, todos esos padecimientos los tratamos con la venoclisis de carcilasa semanal para hacer una depuración de esos tejidos, porque pues hay muchos procesos de destrucción inflamatorios como consecuencia de lo mismo, el acúmulo del beta amiloide, el acúmulo de la alfa-sinucleína, depende del padecimiento. Y esas partículas que forman pues las placas miofibrilares, todo eso requiere de una eliminación, de una limpieza, porque todo ese material forma detritus y eso es lo que va haciendo que las neuronas vayan disfuncionando y vayan muriendo. Y por eso nosotros, el tratamiento es RD-nuberasa intramuscular, 3 mililitros diario, pues depende del grado del avance del padecimiento, y ponemos, por ejemplo, un mes diario la RD-nuberasa intramuscular, y el segundo mes, un día sí, un día no. Si vemos que el paciente va evolucionando antes de que se termine el mes, pues a lo mejor a las 2, 3 semanas ya empezamos a espaciar en lugar de diario, un día sí, un día no, y luego 2 veces por semana y así sucesivamente ir retirando el medicamento en la medida en que vayamos viendo la buena evolución del paciente. La venoclisis de carcilasa es semanal, y también en la medida que veamos la respuesta positiva del paciente, pasarla a cada 10 días, a cada 12 días, a cada 15 días y así sucesivamente. Un aspecto que recomendamos mucho en estos pacientes con las enfermedades neurodegenerativas es la disminución del consumo de carbohidratos, porque como veíamos pues en esta y en otras pláticas, el problema está a nivel de la mitocondria. Las mitocondrias son las encargadas de llevar a cabo todo el metabolismo celular. Y cuando la sobrecargamos de carbohidratos simples, sobre todo de fructosa que está muy presente en muy altas concentraciones en la comida procesada, en los alimentos industrializados, esa sobrecarga de fructosa es la que va induciendo el exceso de las especies reactivas de oxígeno que se sobreproducen. En la mitocondria tenemos el estrés oxidativo y eso es lo que va induciendo la neurodegeneración. Así que en la medida en que con la RD-nuberasa estamos haciendo una depuración de detritus de todos los productos de unas células disfuncionales, muchas de ellas están entrando en apoptosis, hay que eliminar todos esos productos que se van acumulando, que van generando la inflamación. El pirofosfato de tiamina de la carcilasa pues va induciendo la reactivación del metabolismo mitocondrial, la eliminación de las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno para restablecer las buenas condiciones mitocondriales y con ello la degeneración va controlándose. Ese es el objetivo y por eso también eliminar los carbohidratos de la dieta, porque ese es el detonador de estos padecimientos, el estrés oxidativo producto del exceso del consumo de carbohidratos. Muy bien. Graciela Delgado, Laura Guzmán y Héctor Ramos le agradecen mucho por todas sus aportaciones y le mandan muchas bendiciones. Muchísimas gracias igualmente. Bien, Carlota Zamora pregunta
que, bueno, ella ha llevado un protocolo de tratamiento con carcilasa y nuberasa. Dice que aún sufre de inflamación articular, sobre todo en época de frío, ella pregunta si recomienda algo en especial. ¿Cuánto tiempo lleva con el tratamiento, no dice? No, solo menciona que ha estado en 3 tratamientos. Y cada tratamiento, teóricamente, cada tratamiento es de 3 meses. Entonces llevaría 9 meses de tratamiento, con lo cual ya debería de haber resuelto su problema. Cuando no se está respondiendo a un tratamiento, segundo tratamiento y tercer tratamiento, que sería este caso, no se está manejando la parte emocional. Acuérdense ustedes que cualquier padecimiento es una emoción reprimida. Y por eso es que siempre les recomiendo que a la par que se estén aplicando el tratamiento, tienen que estar manejando las emociones. Y manejo de las emociones implica reconocer qué es lo que ando cargando, no controlar. No se trata de controlar, porque justamente ese control, ese impedir que salga esa emoción, esa represión de las emociones, es lo que detona el padecimiento, ¿sí? Tampoco nos dice qué padecimiento es, ¿verdad? Pero me da la idea de que es una artritis, eh, tal vez un lupus. ¿No dice exactamente el padecimiento, Oscar? Nos comenta inflamación, sí, inflamación articular. Inflamación articular. Pues sí, padre, pudiera ser una pues artropatía, no sé. Pero esto pues sí correlaciona. Si es un proceso ah, de los huesos, implica una desvalorización, una autoestima baja. Por allí debería de andar la explicación de que se genere. Échese un clavadito adentro de su mente, de su organismo, para poder analizar qué emoción tiene ahí atorada. Todos traemos un costalito en donde traemos cargando angustias, miedos, preocupaciones, enojos, tristezas, lo que sea. Hay que buscar qué es lo que está más preponderando de todo, para poder analizar qué me lo generó. Vámonos yendo para atrás, cuándo detonó ese padecimiento, cuándo apareció, y nos vamos a ir ubicando en ese contexto qué me lo generó, qué me detonó ese padecimiento, para poder entender qué traigo cargando, qué es lo que me está haciendo sufrir, qué es lo que me está haciendo padecer, que no lo he podido manejar, como a lo mejor ni lo reconozco, ni lo he menos aceptado. No lo voy a analizar, no lo voy a comprender, y ahí está atorado. Entonces, el manejar una emoción implica primero descubrirla, ¿sí? ¿Cómo, en qué fecha empezó todo esto? Y a partir de cuando empezó, irme para atrás, a ver qué sufría ahí. ¿Sufrí una pérdida o sufrí un enojo, una separación, un luto? ¿Qué sé yo? Cualquier emoción que no la manejé, que no la lloré, que no la saqué, y por lo tanto ahí está reprimida, y eso es lo que no me permite resolver ese problema. Porque si entendemos que cada tratamiento es de 3 meses para ese padecimiento, ya ahorita tendría 9 meses en tratamiento, tiempo más, pero más que suficiente para que se hubiera resuelto ese problema.
Y si no, es porque sigue allí el, el sentimiento, el dolor, la tristeza, eh, por alguna pérdida, todo eso es una manifestación que el cuerpo dice. Acuérdense que el cuerpo dice lo que la mente calla. Ujú. Entonces, tenemos que ser bien claros, bien honestos, analizarnos exactamente para ver qué es lo que tengo allí que no lo he podido manejar. Porque somos rete buenos para decir, no, tú traes esto, tú estás así, tú eres asado, pero no nos vemos a nosotros mismos. Y lo importante es vernos a nosotros mismos para poder entendernos y poder comprender qué es lo que me está ocurriendo, que mi cuerpo me está avisando que traigo ahí algo que no he manejado. Pruébelo, pruébelo y verá que se va a resolver su problema. Muy bien. Ahora, Bonifacio Villanueva pregunta si un paciente con plaquetas de 90,000 le ayuda la carboxilasa. Sí, por supuesto. La venoclisis de carcilasa tiene un efecto en la hematopoiesis en general. Entonces sí le va a ayudar mucho a recuperar su conteo de las plaquetas. Una venoclisis semanal, yo creo que con 2 o 3 más o menos, si es únicamente ese problema o hay que ver a qué está asociado. Pero si es una deficiencia hematopoyética, pues, por ejemplo, por una infección o qué sé yo, algún problema que no, que incidió en la hematopoiesis con la venoclisis de carcilasa, máximo 3 tiene que resolver su problema. Bien, ahora Laura nos pregunta si puede administrar una menor dosis de 12,5 mililitros por semana de carcilasa en una persona sana. Para tener una mejor calidad de vida, por supuesto que sí. Sí, la mitad del frasco lo puede diluir en la mitad de solución salina en 125 mililitros o a la mejor para que no tenga la concentración en la que sí arde para pasarla, porque tiene que pasarla muy lentamente. Si el objetivo es reducir el efecto del pH sobre las venas, perfectamente lo puede hacer. Incluso cuando es el frasco completo, se puede poner en 500 mililitros de solución salina o hasta en 1 litro de suero fisiológico. Todo si es una persona que está deshidratada, cosas de ese estilo, se pueden hacer esas modificaciones sin ningún problema. Muy bien. Ahora Ángeles Jaramillo le agradece mucho sus conocimientos que comparte y nos pregunta, de acuerdo a la biogénesis mitocondrial influenciada por el lactado, ¿sería conveniente el ejercicio anaeróbico? De hecho, esa es la explicación que se da, que justamente sobre todo en los atletas de alto rendimiento, eh, siempre se esperaría que el metabolismo fuera aeróbico, que se diera en la mitocondria para tener un alto rendimiento, una alta producción de ATP. Pero resulta que en estos atletas el metabolismo se va por la glucólisis anaeróbica para producir, y que produce lactato. Y pues se decía, no, bueno, la teoría es lo que dice, si tengo que dar un alto rendimiento, necesito mucho ATP. Y pues la glucólisis anaeróbica en el citoplasma que produce el
ácido láctico o el lactato. Apenas produce 4 moléculas de ATP al degradar la glucosa por molécula de glucosa. Como se utilizan 2 ATPs en estas reacciones, el rendimiento neto por molécula de glucosa en esa glucólisis anaeróbica es de 2 ATPs, mientras que la glucólisis mitocondrial nos produce 36 ATPs por molécula de glucosa. Entonces, la lógica diría, pues los atletas tienen un requerimiento alto de ATPs, todo tiene que ser glucólisis aeróbica, o sea, mitocondrial. Ya haciendo los estudios resulta que depende de qué tipo de actividad física se está realizando. Es muy diferente un atleta que corre los 100 metros a un atleta del maratón que tiene que aguantar 42 kilómetros y unos metros más, ¿no? Entonces el rendimiento, bueno, la utilización de los carbohidratos es muy diferente dependiendo de eso. Y pues para el tipo de actividad física es para lo que ahí está la flexibilidad metabólica de la que hemos hablado. La célula tiene que saber por qué rutas va a degradar los nutrientes en base a los requerimientos que le está poniendo la persona. Si es que se queme todo en 100 metros, que son 10 segundos, o cuántas horas en las que realice el maratón. Eso es flexibilidad metabólica y son procesos adaptativos. Entonces, conforme se va acumulando el lactato, producto de esas reacciones, la célula va recibiendo la información. Por eso es que los mismos metabolitos, como dicen los artículos, los mismos metabolitos son los que van determinando la fisión mitocondrial para que se produzcan más mitocondrias y haya una mayor aportación de ATP a mayor número de mitocondrias. O bien que se fusionen para que sea un intercambio genético, que es lo que se necesita para que estén en buenas condiciones las mitocondrias en función de qué metabolitos se están produciendo más. Eso depende mucho y la célula toma la decisión en base a lo que se le está exigiendo, por ejemplo, en el músculo esquelético o en el músculo cardíaco, según la actividad que estemos desempeñando. Así que es un mecanismo de autorregulación interno, intramitocondrial, de acuerdo a lo que se le está pidiendo, qué es lo que va a hacer, por qué ruta metabólica se va, en qué magnitud de velocidad. Ya hemos hablado también de las velocidades del ciclo de Krebs, de cuántas reacciones de ciclo de Krebs pueden haber por mitocondria, en fin, todo eso se está evaluando en la misma célula de acuerdo pues a las adaptaciones que van teniendo, que es lo que se va haciendo con los entrenamientos, que cada vez se van haciendo más intensos en tiempo y en esfuerzo, y es el organismo que se va adaptando a cada vez dar un mayor rendimiento. Todo eso lo va diciendo, pues, por ejemplo, el lactato en este artículo, pero obviamente cualquiera de los metabolitos que forman toda la cascada de reacciones van dirigiendo esa flexibilidad metabólica. Muy bien. Ahora, Claudia Díaz, nos comenta, en el caso de una trombosis cerebelosa post-vacunal, ¿qué recomienda? El paciente ha tenido una excelente evolución, pero sigue con problemas de marcha,
Entonces, y estrabismo convergente a raíz de la trombosis. Sí, hay que aplicar la R-denuberasa para que haga una limpieza de esa zona donde hubo pues el acúmulo, bueno, el coágulo. Hay que depurar, hay que limpiar y al acumularse allí los trombocitos, al formarse ese coágulo, produce inflamación porque se producen moléculas del sistema inmunológico que atrae a las células para resolver ese problema. Entonces hay que aplicarle la R-denuberasa intramuscular diario, pues conforme vaya viendo la respuesta, yo considero que diario mínimo 2 semanas y luego ya un día sí, un día no. Y si la presión arterial está bien controlada, le puede poner la venoclisis de carcilasa y si tiene problemas con la presión arterial, porque tampoco hay que eh, forzar a la circulación, porque pues puede mover el trombo antes de que se degrade, que se elimine, y eso pues pone en riesgo al paciente. Darle 2 mililitros sublinguales diario, unos minutitos antes de desayunar, o administrarle por la vía intramuscular 3 mililitros, pues diario por unos 10, 15 días, luego un día sí, un día no, hasta solución completa. Y eso del estrabismo, pues es producto de la alteración a nivel de los centros neurales. En cuanto se desinflame y en cuanto se eh, restablezcan las conexiones neuronales a través tanto de la carcilasa como de la R-denuberasa, eso se puede resolver. Y también los problemas de la marcha, en la medida en que todo esto vuelva a ocupar sus lugares y las interconexiones neuronales se vuelvan a restablecer. Sí hay plasticidad sináptica y sí estas moléculas ayudan en todos esos procesos. Bien, ahora Armando Malazzi nos pregunta, las especies reactivas, además del ácido láctico, ¿hasta dónde podemos decir que son benéficas? Esto haciendo referencia a lo que comentó sobre la biogénesis mitocondrial. En la medida en que nosotros tengamos una dieta tendiendo más hacia lo cetogénico, porque el exceso de carbohidratos, que es en donde estamos recargando toda nuestra dieta, pues desde los 90 para acá, porque desde antes de los 80, porque cuando detonan todo esto que sí es una pandemia y sigue la pandemia de obesidad, síndrome metabólico y diabetes, eso detonó cuando se cambió la forma de endulzar todos los alimentos procesados con azúcar de maíz en lugar de azúcar de caña. Entonces nos están metiendo fructosa hasta por las orejas. Y este exceso de fructosa es lo que hace todos los cambios metabólicos y la sobrecarga de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Y todo lo que trae consigo es estrés oxidativo. Entonces, cambiando la dieta, por eso insisto tantísimo, factores como arreglar la flora gastrointestinal con prebióticos, probióticos y luego cambiando todo lo que hablo del estilo de vida. La alimentación que tenga lo mínimo, exactamente al contrario de lo que ponen en el plato del buen comer, en el que ponderan mucho los carbohidratos y muy poquitas proteínas. Es al revés. Va mucha proteína, van grasas
saturadas e insaturadas, y eso es una dieta cetogénica y muy baja, bajo consumo de carbohidratos, lo menos que se puede carbohidratos. Y los carbohidratos que se consuman, que sean de frutas naturales, de verduras naturales, nada de refrescos, nada de comida chatarra, nada de alimentación procesada. Eso es lo que va a dar lugar a que no se sobreproduzcan las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, porque se deben de producir, son consecuencia del mismo proceso metabólico y son indispensables porque son mensajeros químicos, son parte de los procesos de señalización para que la célula sepa exactamente qué hacer, en qué sentido hacerla, cuándo dejar de hacer las reacciones. Todos esos son puros procesos de mensajería, y quienes detonan esos procesos de alto, siga a la derecha, a la izquierda, toda la flexibilidad metabólica, son esas especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno en la concentración homeostásica. Cuando se sobreproducen, entonces empiezan a interactuar pues con los lípidos de la membrana mitocondrial, y entonces ahí empieza a disfuncionar la mitocondria porque ya se altera el potencial de la membrana mitocondrial, etcétera, etcétera. Entonces es nada más tendiendo hacia una dieta cetogénica. Bien, y por último, Alejandra Herrera nos pregunta si RD nuberasa y carcilasa se contraponen con algún tipo de medicamento en especial. Ninguno. Solamente la carcilasa con alcohol, algo que lleve alcohol, ahí ya le va a producir un dolor de cabeza muy fuerte al paciente. De ahí en fuera no se contraponen con nada, pero las nucleasas de la RD nuberasa, no todas las personas las toleran, porque como son proteínas de alto peso molecular, llegan a generar eh, respuesta inmune y grave. En todos estos años he tenido conocimiento de menos de 5 casos en los que se llega a shock anafiláctico, pero en muchos casos sí ha habido rash, enrojecimiento de la piel, cosas de ese estilo, de que no están tolerando esas moléculas que son proteínas de alto peso molecular. Así que se debe de tener precaución, hacer las pruebas